Ya me imagino que ustedes saben, hemos estado estudiando la carta a los Efesios y específicamente el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ha sido un capítulo que me ha sorprendido en cuánta riqueza tiene. Y a veces uno no entiende todo el tesoro que contiene un pasaje hasta que no comienza a explorarlo. Y el Señor entonces lo abre ante nuestros ojos y nos enseña toda la enseñanza, toda la riqueza que tiene. Y el capítulo 4 yo lo escogí originalmente y este va a ser, me doy cuenta, el sexto sermón que predico basado en el capítulo 4 de Efesios. Pero yo comencé originalmente hace más de 6 semanas, hace como 8 o 9 semanas atrás, porque hay otras personas que han predicado, estamos fuera o lo que sea. Pero lo que me motivó originalmente a predicar sobre este pasaje fue y es el tema de la unidad cristiana. El tema de la unidad, de cómo podemos nosotros como familia espiritual mantenernos unidos en un tiempo, en una época en que hay tanta división en el mundo. Y ahora mismo lo que está todavía pasando con respecto al proceso electoral nos indica cuán dividida está esta nación. Y así también ha pasado con la iglesia en términos de esas mismas presiones sociales y también el mismo virus y cómo manejarlo y cómo interpretarlo ha dividido congregaciones. Y estamos en un tiempo en que la unidad hay que pelearla. La unidad, aunque sea paradójico, ¿no? Hay que esforzarse en mantener la unidad. Hay que esforzarse en mantener una comunidad como esta, vital, unida, armoniosa, motivada en una sola dirección. Eso requiere esfuerzo. Y yo comencé predicando acerca de eso, de la unidad, la importancia de mantenernos unidos. Y recuerdo que fue precisamente en el frenesí de toda la cuestión electoral y cómo esto dejaba sentir su peso sobre nuestra vida como congregación. Y entonces quise hablar acerca de la importancia de mantenernos unidos. Y quiero hacer un recuento rápido del capítulo para entrar entonces en el material que nos toca esta tarde, ¿no? El apóstol Pablo comienza en Efesios capítulo 4 hablando de que nos mantengamos unidos como es digno de la vocación con que nosotros fuimos llamados. Y él habla en los siguientes versículos, en el versículo 3, por ejemplo, de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir esforzados, diligentes. La unidad no se da por inercia, la unidad no se da por casualidad. La unidad de una congregación, de una familia, de un matrimonio, es algo que requiere conciencia, una visión de que a eso nos llama el Señor y entonces mucho esfuerzo para mantenernos unidos. A veces vienen tiempos de gran presión sobre una comunidad como la nuestra. Y hay momentos que nos molestamos, nos irritamos unos con los otros. Y lo único que puede mantener una iglesia unida es precisamente una promesa que nos hacemos unos a otros. Así como un matrimonio también. Se ha dado un voto, una promesa de mantenernos. Y entonces no importa qué suceda en nuestras vidas, nos mantenemos unidos, nos mantenemos, porque a veces no es las emociones. Hay gente que dice, bueno, ya yo no estoy enamorado de mi esposo, enamorada de mi esposo o él de la esposa, y ya como que, y entonces vamos a separarnos. No es así, es un voto, es una promesa, es un mandamiento, es una palabra dada. Y así pasa también con una congregación. Cuando nos comprometemos a ser parte de una familia, no podemos desperdigarnos simplemente porque sí, porque no me gustó lo que me dijeron, no me gustó algo. Hay gente que hoy en día como que se ha perdido muchas veces la lealtad hacia una congregación. En años pasados, en otros tiempos, la gente, ustedes recuerdan que antes de irse de una iglesia pedían una carta de recomendación al nuevo pastor donde iban. Y había que hacer una carta, como si fuera un pasaporte casi, pedir un permiso, una visa para irse a otro. Hoy en día no es así, hoy en día hay menos formalidad, menos compromiso en pertenecer a una familia. Pero la unidad es algo que hay que ser solícitos, hay que esforzarse, hay que mantener una promesa dada, un compromiso. Ahora no quiere decir que cuando tengamos que irnos por diferentes razones, una mudanza o Dios nos está llamando a otro ministerio o algo por el estilo, eso está bien, si se hace en orden, si se hace en una manera ordenada. Pero en todo lo posible no debemos desperdigarnos y dejarnos vencer
por asuntos menores y superficiales, porque tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, como dice el apóstol Pablo ahí mismo, un bautismo. Estas son cosas que deben mantenernos unidos y solícitos en guardar ese vínculo. Después en los primeros 6 versículos del capítulo 4, después que el apóstol Pablo habla de todas estas cosas que nos deben mantener unidos, también valores espirituales como la humildad, la paciencia, la mansedumbre, el amor, estas cosas están ahí en esos primeros versículos. El apóstol Pablo en el versículo 7 en adelante habla acerca de que esa unidad tiene un propósito, esa unidad tiene un fundamento concreto. Dios da dones a las iglesias para mantener las iglesias saludables, sanas, prósperas. Y esos dones muchas veces toman la forma de personas dotadas con manifestaciones específicas de la gracia de Dios, por así decirlo. Están los apóstoles, que tienen gobernación sobre muchas diferentes iglesias, sobre regiones. Están los pastores que guían iglesias locales, como en mi caso, una comunidad específica. Están los profetas que bajo la unción del Señor declaran la palabra específica y atinada y del momento y la revelación de Dios para una congregación. Los profetas de paso no son solamente gente que dice así dice el Señor y que predicen cosas, sino que también hablan una palabra ahí del momento, una palabra kairos específica para el momento, para una congregación. Y a veces los pastores ofician también como profetas, porque a veces en momentos de necesidad dicen una palabra que llega al corazón de una persona y que revelan la intención de Dios para esa persona individual. Hay maestros, personas dotadas con la capacidad para abrir la palabra del Señor y educar y enseñar, instruir. Hay evangelistas que tienen el don de convencer a otros acerca de Cristo y de atraerlos al Señor con un verbo, una palabra convincente también y llena de gracia que atraiga a la gente a entregar su vida a Cristo. Y Dios da esos dones, ¿para qué? Para preparar a los hijos de Dios. Dice aquí, constituyó pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, en versículo 12. En otras palabras, Dios da los dones de maestros y pastores, etcétera, y los dones del Espíritu Santo para preparar gente comprometida, gente que sirve al Señor, gente que tiene un sentido de compromiso con el reino de Dios y con su congregación particular. Por ejemplo, este fin de semana, y digo, perdona si pongo en aprieto a Henry y a Wendy, este fin de semana nos vimos cortos por diferentes razones de enfermedad y otras cosas, de gente que hiciera la proyección, que tan importante es cuando cantamos coros y cuando ahora mismo estamos leyendo la palabra, que hicieran la proyección y el sonido allá en el otro lado. Y gracias, Señor, a última hora, anoche los llamamos para pedirles que por favor reemplazaran a estas personas que a última hora no podían estar. Y ellos, como siempre hacen, con mucho gusto, dijeron, sí, claro que sí. Y aquí estuvieron esta mañana. Henry está del otro lado, Wendy está aquí ahora mismo. Ese es el servicio al Señor. Es decir, son gente que han sido entrenados, han sido educados en la palabra de Dios. Henry, si no me equivoco, conoció al Señor aquí en León de Judá. Y no sé si Wendy ya, pero el caso es que ellos han estado aquí ya durante años, están recibiendo palabra, enseñanza, han pasado por los discipulados, ya tienen una mentalidad de servicio. Educados en la palabra del Señor, ahora sirven a su congregación. Otros dan, como muchos, todos los que están aquí en una manera u otra, dan sus diezmos, sus ofrendas para el mantenimiento de la casa de Dios. Otros son intercesores. Los ujieres sirven durante el servicio. Los adoradores usan sus dones de cántico, de música. Veo aquí, pensé que era Edward, no, pero Eduardo está allá arriba con la tecnología. Javier Encina con su conocimiento de computación y todo eso. Toda esta gente y tantos otros, los discipuladores y los que enseñan en diferentes clases de la iglesia. Esto es una sociedad activa. Y eso es lo que es una buena congregación. Una buena congregación está hecha de gente que sirve y que se esfuerza. Y otros, hermanos, enfatizo tanto, desempeñan el papel de presencia.
¿Sabe usted lo importante que es estar en la casa del Señor y acuerpar como ustedes están haciendo? El simple hecho de estar en la casa de Dios en un día como hoy, eso es un acto de servicio. Yo sé que a mí me bendice. Cuando a veces vengo aquí y mi poca fe me dice, hoy no me sorprendería si llega poca gente. Y me deleito en ver a mis hermanos juntos. Eso trae gozo y paz a un pastor, nos anima a todos. Y servimos de esa manera también. Servimos diciendo en la mañana, cuando nos sentimos tentados a estar en nuestra casa, quedarnos en la casa. No, es bueno que yo esté en la casa del Señor. Es bueno que yo haga acto de presencia, que yo anime a los demás hermanos, que me preocupe por la apariencia de mi iglesia. ¿Sabe que los ejércitos le ponen mucha atención a la apariencia? Y por razones muy, muy lógicas. Los soldados esperan que tengan uniformes limpios, bien planchados, bien ordenados, que marchen en una dirección. El ejército, la moral, el estado de ánimo, el estado anímico de un ejército es importante. Se necesita que los soldados caminen en una forma marcial y vigorosa. Tienen desfiles, porque todas estas cosas son importantes para el ánimo que un ejército necesita para confrontar al enemigo. Y no son cosas secundarias o terciarias, son cosas muy importantes. Entonces cuando uno decide, sabe que yo voy a ir a la casa de Dios y voy a animar a mis hermanos, otros se animan al ver a otros también. Y una iglesia entonces se mantiene fuerte, porque nosotros todos tenemos un sentido de deber, tenemos un sentido de compromiso, tenemos un sentido de llamado, tenemos un sentido de servir al Señor en todas las maneras que podamos. Nos sentimos aludidos. No asumimos, no, eso es para aquellos, para otros, y hacemos caso omiso de lo que se está diciendo. No, nosotros sentimos que esto me toca a mí, yo soy parte de mantener saludable a mi iglesia, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Notan ustedes algo, hermanos? Y esto que yo he estado insistiendo, que la unidad de la iglesia es necesaria y es buena, pero tiene que ser una unidad apropiada. Tiene que ser una unidad fundamentada en principios sólidos. Tiene que ser una unidad que esté fundamentada en una doctrina coherente, sólida, con la cual todos estemos esencialmente de acuerdo. En el versículo 13 dice que una iglesia, una comunidad como la nuestra, se va perfeccionando por medio de ese trabajo colectivo de todo el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe. Fe quiere decir aquí, como creo que señalé antes, fe de la doctrina, de la creencia, como la fe cristiana. La idea es que según una iglesia va creciendo, trabajando juntos, unidos, día tras día, cotidianamente, miércoles, domingo, viernes, todas las actividades, la iglesia se va fortaleciendo, se va unificando, va constituyéndose en un cuerpo fuerte y saludable, vigoroso, útil para el reino de Dios, que hace que todos nosotros vayamos creciendo cada día, personalmente, individualmente, madurando en la fe. Dice, hasta llegar a un varón perfecto. No es solamente varón, evidentemente una mujer, hombres y mujeres, miembros de una iglesia. Perfecto no quiere decir, en este caso, que no tiene error, que no tiene defecto. La palabra perfecto, traducida en español perfecto, es en el griego original queriendo decir maduro, completo, completado, terminado, como una obra de arte que ya está terminada. Entonces la idea es que cada uno de nosotros, según vamos creciendo en una comunidad saludable como esta, vamos cada día mejorando en nuestro conocimiento de Cristo, conocimiento de la palabra, conocimiento de nuestros deberes y obligaciones con el reino de Dios y con nuestra iglesia, creciendo en nuestra madurez de carácter, nuestro comportamiento,
nuestras relaciones interpersonales, nuestros matrimonios, nuestra paternidad, nuestra maternidad. Vamos cada día haciéndonos más y más como Cristo, porque Él es el punto de referencia. Dice un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo siempre es el punto de referencia. Si usted le preguntan, bueno, usted mismo se está preguntando, ok, ¿qué es eso de crecer y de madurar? ¿Cómo sé yo si yo estoy madurando, si estoy creciendo? Bueno, mire a Cristo. Mire su ejemplo, mire su comportamiento, mire sus palabras, mire su forma de comportarse con los demás, mire su sujeción al Padre, mire su humildad, pero también su convicción, su fortaleza, su integridad. Y usted verá entonces hacia dónde usted tiene que ir. Esa es su plomada, ese es su punto de referencia, hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Y ahora cuando somos así maduros, cuando somos acabados ya en el trato de Dios, sabe que entonces ya no seremos niños fluctuantes, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La marca de un cristiano, una cristiana saludable, es una persona que sabe lo que cree. No se le puede venir con ¿cómo dijera yo? Cosas superfluas y engañosas y nuevas doctrinas, nuevas modas. No, es gente sólida. Gente que conoce la palabra y cuando escuchan algo la miden lo que sea conforme a la palabra de Dios. Somos gente que no nos dejamos cambiar demasiado rápido. En este tiempo en que vivimos, la iglesia está siendo tentada a irse en muchas direcciones diferentes, a cambiar la doctrina una vez dada a los santos, como dice el apóstol Pablo. Dios dio una enseñanza, Dios dio una doctrina, y ahora vivimos en un tiempo en que la cultura está tratando de cambiar a la iglesia y de arrastrarla en direcciones diferentes. Y la cultura en que vivimos es una cultura que nos lleva a ser fluctuantes. Yo les digo, hermanos, ahora mismo cuando yo miro alrededor mío y miro las iglesias y miro lo que hay ahí en el internet y en tantos lugares, me preocupa la salud de la iglesia, porque uno ve que la cultura en que vivimos tiene una capacidad increíble para tornarnos en direcciones en que no debemos ir. Y la iglesia, a través de los 2000 años que tiene sobre la tierra, ha sido tentada muchas veces a cambiar la doctrina. El que estudia la historia de la iglesia en Europa sabe que vinieron en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XVIII, comenzaron a entrar una cantidad de doctrinas y filosofías en los años 1700 con la Ilustración y antes de eso inclusive con el Renacimiento. Comenzaron a entrar unas doctrinas racionales que siempre han estado atacando a la iglesia, y periódicamente la iglesia ha tenido que renovarse. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el siglo XVIII hubo lo que se llama el Gran Avivamiento, Jonathan Edwards y otros, en que hubo un tiempo en que la iglesia estaba siendo afectada por doctrinas de error que venían de otras partes de Europa a Estados Unidos, aquí a la iglesia colonial. Y Dios trajo un gran avivamiento a través de un hombre muy poderoso, un pastor llamado Jonathan Edwards, un hombre muy brillante, muy altamente educado, pero también lleno del Espíritu Santo. Y Dios trajo un gran avivamiento a las colonias aquí en Estados Unidos. Y a través de eso la iglesia se fortaleció, se renovó en el Espíritu. Y ese avivamiento duró por un buen tiempo hasta que volvió otra vez el poder del enemigo a atacar a la iglesia. Y la iglesia siempre ha estado así. En el siglo XX, en los años 30, también hubo otro embate, otro ataque contra la salud de la iglesia aquí en Estados Unidos. Y también se levantaron hombres como Billy Graham y pastores, aquí el pastor de Park Street Church, por ejemplo, aquí mismo en Boston, y otros que fortalecieron la iglesia. Comenzaron a crear institutos bíblicos, universidades cristianas, estaciones de radio cristianas, comenzaron a hacer apologética de la doctrina sana y volvieron otra vez a fortalecer la iglesia, y eso ha durado un tiempo. Ahora yo creo que estamos en otra pandemia, otro ataque del virus de la herejía y de la mala doctrina. Y de nuevo la iglesia tiene que ponerse las pilas, tienen que levantarse voces que declaren
la sana doctrina, la palabra de Dios, para que no seamos llevados. Hermano, no se deje engatusar, ni se deje engañar, ni seducir por enseñanzas que no sean la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas acerca de la sexualidad, acerca de la moralidad, acerca de la seriedad con que uno debe vivir la vida cristiana, el nivel de consagración que se debe ejercer en la vida cristiana, el nivel de compromiso que demanda la vida cristiana, la seriedad con que nosotros debemos vivir el evangelio. Y se nos está como llevando un evangelio liviano que está dañando la salud de la iglesia. Y a menos que nosotros nos fortalezcamos en la fe, nos llenemos de la palabra de Dios, nos llenemos del Espíritu Santo, vivamos una vida vital, devocional, que saquemos tiempo para estar ante la presencia de Dios. Que cuando nos sentimos débiles, busquemos un momento para ayunar. Y cuando no nos sintamos interesados ni entusiasmados con la vida cristiana, digamos, es tiempo de ponerme las pilas de nuevo. Y saquemos un tiempo para orar, ayunar, buscar de Dios, pedirle al Señor que nos llene de nuevo con su Espíritu Santo. Porque la vida cristiana es un perpetuo proceso de renovación y de avivamiento. Así como la iglesia de Cristo en su nivel colectivo ha dependido a través de los siglos de tiempos periódicos de renovación, avivamiento, fortalecimiento, así también tú y yo necesitamos periódicamente llenarnos del Espíritu Santo. Amén. El ser lleno del Espíritu Santo es algo continuo. No es algo que se da una sola vez y ya entonces, nos echamos a dormir. No. Una pila, una batería puede durar 3 semanas, 4 semanas animando un carro o un artefacto. Pero periódicamente tiene que ser renovada otra vez, ser fortalecida. Si no, se agota. Usted mismo, si no come y se fortalece y descansa, se agota también. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Tenemos que estar continuamente llenándonos del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa en este tiempo en que la iglesia está siendo amenazada con doctrinas de error. Necesita fortalecerse de nuevo para no ser como niños fluctuantes que vamos de un lugar a otro por estratagema de hombres, como dice el versículo 14, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que lo que tenemos que hacer es crecer en Cristo, dice el versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y me gusta el versículo 16, estoy haciendo un recuento hasta donde pueda llegar, ocuparemos territorio nuevo. Dice, de quien todo el cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, por medio de él, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo allí, que por medio del trabajo de cada cristiano que ha sido dotado con una dotación espiritual, maestros, pastores, evangelistas, intercesores, todo esto, el cuerpo de Cristo se va fortaleciendo y crece unificado por esa enseñanza sólida y esa común fe que tenemos en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Fíjese esto de las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Es una articulación, ¿verdad? Cuando un hueso se encuentra con otro hueso y los dos juntos hacen un juego, ¿no? Se mueven. Ahora, ¿qué es lo que mantiene estos huesos unidos de manera que no se desgoncen y se desconecten uno del otro? Las ligaduras, las coyunturas, estos ligamentos que mantienen el cuerpo unido. Y la iglesia necesita ligamentos, necesita coyunturas. Eso es la buena enseñanza, la buena doctrina, el venir continuamente a la casa del Señor y recibir buena palabra que nos recuerda las verdades que tenemos que tener en mente, que nos refuerza cuando nos sentimos débiles. Venimos a la casa de Dios, nos ponemos una inyección de vitamina y salimos otra vez al mundo a pelear y a mantener la fe. Por eso es que es tan importante no dejar de congregarnos y mantenernos siempre unidos a una congregación, porque eso es parte de esas ligaduras, esas coyunturas que mantienen el cuerpo unificado. Si no, el cuerpo se desperdiga. Y por eso yo creo que es tan importante también, siempre estamos, porque es bueno reforzar esto, hermanos. Venir a la casa de Dios físicamente tiene un efecto saludable. Es parte de esas coyunturas que mantienen el cuerpo unido. Porque claro que sí, uno puede estar en su casa,
Y es más, tomarse un cafecito allí sentado con una pijama frente al televisor, eso no está malo, eso es bueno. Y yo prefiero eso a que estén durmiendo, ¿verdad? Pero no hay nada como venir a la casa del Señor y mirarnos unos a otros y recordar que somos parte de una familia. Eso es bueno, eso es saludable. Eso nos mantiene unidos. Y por eso yo les digo, hermanos, tenemos que pelear hasta la muerte para no dejar que esta pandemia cambie el estilo de vida del cuerpo de Cristo. Porque yo les digo que en unos cuantos meses uno puede enfriarse. En unos cuantos meses una iglesia puede ser debilitada y prácticamente destruida. Yo temo por la salud de la iglesia con I mayúscula en este tiempo. Porque estos meses de pandemia nos han dividido en el sentido de que nos han desperdigado, nos han atomizado. Y muchos creyentes pierden el hábito de congregarse. Y llega un momento en que ya no es tanto el temor a la pandemia o al contagio, sino es la dejadez. Que entonces hace que la iglesia como que pierda sus costumbres que hemos tenido durante 2000 años. Y ya entonces nos convertimos en cristianos cosmopolitas. Que estamos tan cómodos en la casa a través de la tecnología como en esta manera primitiva de vernos unos a otros y pegarnos unos a otros y contaminarnos positivamente con nuestra comunidad de cuerpo, el calor, las brasas unas con las otras. Cuando las brasas se dividen, pierde calor, y es así. Ojalá y fuéramos suficientemente maduros como para no necesitar venir a la iglesia, pero la verdad es que yo necesito venir a la iglesia. Si no, me enfrío. Y es importante entonces que esas coyunturas, esos ligamentos que mantienen a la iglesia unida, continúen haciendo su efecto para que podamos seguir creciendo y edificándonos unos a otros en amor. Entonces, comenzando en el versículo 17, vemos aquí ahora que el apóstol Pablo nos lleva a terreno nuevo, diciendo que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y entonces habla de los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El apóstol Pablo está entrando en material nuevo. Y fíjense algo, que él comienza en el versículo 1 del capítulo 4, hablando de cosas bien sublimes y elegantes, hablando del amor, hablando de la mansedumbre, de la paciencia que tenemos que tener. Él continúa hablando de los dones que Dios ha distribuido sobre su pueblo. Habla de muchas cosas importantes y grandes, pero ahora él entra a un nivel, yo diría como cotidiano, a ras del suelo, hablando acerca de cómo debemos andar y cómo debemos comportarnos. La Biblia no se queda solamente en declaraciones amplias y generosas y grandiosas. Tarde o temprano la Biblia va a llamarnos a una conducta, a un comportamiento, a un estilo de vida, a una forma de vivir el evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Está llamando a la iglesia a no vivir como viven los que no conocen al Señor, como vive el mundo, sino que la vida de los hijos de Dios tiene que ser una vida diferente y distintiva. Y esa es la nuez dura de roer, como dicen. Esa parte cuando la Biblia nos confronta y nos dice, ustedes tienen que vivir no como los hombres que no conocen a Dios, sino que como hijos de Dios, como una familia espiritual, ustedes, nosotros, deben vivir en una forma que honre el llamado que ustedes han recibido. Esto pues digo y requiero que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, el comportamiento santo, el comportamiento agradable a Dios no es algo opcional, es algo que Dios requiere de nosotros. ¿Y cómo anda? Cuando él dice los gentiles, imagínense la situación. Pablo es un judío, rabino, convertido a Cristo.
Y la cultura judía era muy diferente a la cultura pagana, romana o griega. Los judíos, como tenían la enseñanza del Antiguo Testamento, sabían acerca de la moral, del comportamiento agradable a Dios, el buen vivir conforme a un Dios santo, que siempre llamó a su pueblo a vivir en una manera diferente a como vivían las demás naciones alrededor de ellos. Israel se suponía que fuera una isla que le mostrara al resto del mundo cómo se comportaba el pueblo de Dios. Alrededor de ellos había prostitución sagrada, había homosexualidad, sacrificio de niños, desorden moral, violencia, muerte, una cantidad de cosas. Y el pueblo de Dios, hebreo, se suponía que se comportara en una forma ejemplar. Entonces Pablo transfiere ese entendimiento de la conducta de un hijo de Dios y compara cómo vive las naciones que están alrededor de este nuevo pueblo cristiano que está naciendo. Este pueblo, los efesios vivían en la ciudad de Éfeso, claro, una ciudad greco-romana como Nueva York, una ciudad cosmopolita, muy próspera, muy grande, comercialmente desarrollada, con mucho intelecto, pero también muy pagana, muy impura, muy desordenada en su forma de vivir. La homosexualidad era rampante, la prostitución, los comportamientos morales desordenados. Eso era normal, la violencia, el descuido de los pobres. El mundo gentil era un mundo de desorden. Y de momento, aquí están estos cristianos efesios viviendo en esta ciudad, son gentiles y vienen de un mundo pecaminoso. Estos son convertidos, nuevos convertidos. La iglesia de Cristo en este tiempo, cuando Pablo escribe, recuerden, es una iglesia nueva. Está apenas comenzando y está rodeada por un mundo pecaminoso y desordenado. Y Pablo los está llamando y dice, miren, ahora recuerden esto, que ustedes como iglesia tienen que vivir en una forma diferente a como viven los demás efesios, a como viven los romanos. Ustedes son un cuerpo diferente, un espíritu diferente. Ustedes tienen que vivir a la altura del llamado de Cristo. No vivan como viven los demás gentiles. Ya no anden como los otros gentiles. Evidentemente ellos andaban así antes de conocer a Cristo. Pero ahora que están en Cristo, ya no deben andar así. ¿Y cómo andan estos gentiles? Aparte de inmoralidad, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, la vanidad, la palabra futilidad, esta mañana yo hablaba con el grupo en inglés, se usa la palabra futility. Una mente vana quiere decir una mente vacía, una mente que no tiene sustancia, una mente que no funciona bien. El hombre, cuando está alejado de Dios y de la palabra de Dios, por más inteligente que sea, por más culto que sea, como eran los efesios, gente culta, una nación desarrollada. Pero yo creo que lo único que mantiene a un hombre, una mujer sano en su forma de pensar y de razonar es mantenerse pegado a Cristo y a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros venimos a la casa del Señor, es para ser instruidos en cómo piensa una mente sana, no una mente vana, sino una mente sana. Porque los que no conocen a Dios piensan en formas fallidas, piensan muy complejamente al nivel del intelecto, pero en términos de la sabiduría sana que conduce a un sistema emocional saludable, a matrimonios sanos, hijos que crecen saludables y sanos. Hoy presentamos varios bebés acá y uno siempre pide, Señor, guarda a estos niños sanos, saludables, porque esos niños, desgraciadamente, y hay que orar por ellos, van a crecer en un mundo perverso, más que nunca. En escuelas que los maestros van a tratar de enseñarles doctrinas de error y necesitan buena enseñanza, necesitan la doctrina de la palabra de Dios, necesitan buenos maestros, necesitan ir a la escuela dominical. Padres, inviertan en la salud espiritual y emocional de sus hijos. No escatimen. Donde quiera que ustedes vean una oportunidad de arraigar a sus hijos en la palabra de Dios y crear en ellos una psicología sana, saludable, valores morales sólidos, inviertan en eso, hermanos.
Antes de invertir en un juego de Nintendo, como se llama hoy en día, no sé, esos juegos electrónicos, invierta en libros, invierta en buena música, invierta en llevarlos a un museo, aunque se aburran, pero comiencen a familiarizarlos con alta cultura, con buena enseñanza, buenos hábitos intelectuales. Léanles en la noche antes de acostarlos y léanle la Biblia, cómprenle una Biblia de niño para que ellos vayan formándose en la fe del Señor, así como también los nuevos creyentes. Pero el pastor Isaías hablaba de que no es magia presentar a los niños, y eso es cierto. A veces los padres piensan que bueno, vamos a presentar, no digo que eso sea en el caso de estos padres, que yo sé que están arraigados bien, pero que yo creo que a veces en la iglesia, digo con respeto a la iglesia católica muchas veces, hay mucha ignorancia acerca de la palabra del Señor. La gente no es arraigada, los niños no son arraigados, y la gente cree que echándole un poquito de agua en la cabeza ya alejaron el demonio de ellos. No, eso es un trabajo de toda la vida. Es una enseñanza continua de los valores, una infusión de la palabra de Dios en mil maneras, repetitivamente, continuamente, intensivamente. Y así mismo pasa con las iglesias también. Los creyentes tienen que ser embutidos para que su entendimiento se abra y puedan ver la vida en una manera diferente. Que podamos procesar los retos de la vida iluminados por la palabra y por los valores de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ilumina la mente, hermanos? Es la palabra de Dios. Hay un versículo así que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también habla de que el entendimiento ilumina los ojos, ilumina la mirada. Hay algo de la palabra del Señor que va iluminando la mente. Nosotros tenemos que pedirle al Señor: Padre, dame una mente bíblica, dame una mente sana, una mente saludable, una mente saturada y fundamentada en tu palabra, una forma de pensar saludable. Dame un operating system. ¿Sabe? El sistema operativo de una computadora es el alma de una computadora, es el cerebro, es lo que determina todo lo que una computadora puede hacer. Usted tiene algo parecido, se llama su mente, nous en griego. Y esa mente, que también se traduce entendimiento, esa mente hay que nutrirla con la palabra del Señor para que pueda hacer buenas decisiones. Porque lo contrario de esa mente sana es una mente reprobada, es una mente vana, una mente fallida, que es lo que tiene la gran mayoría de la humanidad allá afuera, que no tiene el privilegio de ser instruida y fundamentada y estructurada conforme a la palabra de Dios y los principios del Evangelio. Cuando nosotros entramos a los caminos de Dios, venimos con una mente disfuncional. La gente que ha vivido en el mundo sin enseñanza son personas que, mire, pueden ser grandes profesionales, pueden ser gente muy successful, exitosa en el mundo, pero muchas veces usted ve cómo razonan en sus matrimonios, en su vida moral, en la educación de sus hijos, en mantener su vida emocional sana, en bregar con la depresión, los embates de la vida, cuando viene una enfermedad, cuando viene una crisis, cuando viene la ansiedad. Y hermanos, son un desastre, porque su sistema operacional, su entendimiento, la mente que los ayuda a pensar en una forma sana, no está iluminada y no está estructurada conforme a la sabiduría divina. Nosotros tenemos que ser reprogramados cuando venimos al Evangelio. Y Dios entonces tiene que comenzar un proceso constructivo y correctivo. Usted ahora mismo está siendo reprogramado al estar aquí en la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios. Usted está siendo reconfigurado. Y eso es bien importante para vivir una vida saludable. Porque lo opuesto de eso es una mente vanidosa, con el entendimiento entenebrecido. Y la palabra de Dios nos llama a ser renovados en el entendimiento de Jesús. Y yo creo que aquí llegué a donde Dios quiere hablarnos a nosotros específicamente. Esta es la palabra profética de Dios
para la iglesia esta tarde es la renovación del entendimiento, hermanos. El entender que nosotros tenemos una mente que necesita ser trabajada y reconfigurada por el Espíritu Santo. Que no podemos operar como opera el mundo, con valores defectuosos. Una cosa es ser exitoso en una profesión y en el mundo del intelecto o el mundo de la tecnología u otras cosas. Eso es algo. Pero vivir una vida sana, saludable y tener una mente sabia y sana que piense cuerdamente y que compute en el mundo de manera saludable, que conduzca a buenas decisiones, eso solamente viene por medio del entendimiento de la palabra de Dios, por medio de la sabiduría divina. Y por eso tenemos que pedirle al Señor: Padre, reconfigura mi mente. Muchos cristianos no le sacan el provecho que se requiere a la vida cristiana porque no han entendido todavía lo importante que es ver la vida cristiana como un proceso de abandono de esquemas fallidos y defectuosos de pensar, siendo reemplazados por esquemas funcionales, sabios, sanos, que solo se contienen en la palabra del Señor y por medio de la conexión integral con la vida de Dios y con el Espíritu Santo. ¿Okay? Y eso es lo que la palabra del Señor nos está llamando en esta tarde. Hace un par de miércoles yo compartía con los hermanos, porque la palabra de Dios es así, ella se conecta de diferentes maneras. Romanos capítulo 12, que es un capítulo muy relacionado con lo que estamos hablando acá. Y quiero tomar un momento para tocar eso, y con eso ya yo creo que tenemos bastante. Capítulo 12 de Romanos, el versículo 1 y 2. Vamos al 2, está bien, quedémonos en el 2. Mire cómo dice el apóstol Pablo, y usted verá la conexión con lo que yo acabo de decir ahora en Efesios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ve? Está hablando de la misma cosa de Efesios. Un entendimiento renovado, nuevo, diferente, fundamentado en enseñanzas sólidas que vienen de la palabra del Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, de nuevo, entramos con un entendimiento fallido. Y de hecho, que siempre, hasta que nos muramos, nuestro entendimiento tiene que estar en perpetuo proceso de mejoría, de renovación. Y tenemos que entender que a eso es que venimos a la iglesia. No venimos solamente allí a cantar y a dar una ofrenda y a pagar un deber al Señor. Nosotros tenemos que venir a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, dice. Y por eso, de paso, en el versículo 1 de Romanos, el versículo anterior a ese, dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, queriendo decir que es vuestro verdadero culto. ¿Cuál es la verdadera adoración que rendimos a Dios? Nuestra vida entregándosela a Dios para que Él vaya continuamente cambiándola, transformándola, quemando lo viejo, quemando lo vil y reemplazándolo con cosas nuevas y mejores. Entonces, cuando uno vive así, con nuestra vida total y perpetuamente entregada al Señor, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando entramos en el Evangelio, hermano, tenemos que venir habiéndole entregado al Señor una carta blanca firmada abajo: Padre, haz lo que tú quieras de mi vida. Mata lo que tú quieras, quédate con lo que tú quieras, saca lo que tú quieras. Coge mis sueños, mis ambiciones, mis preferencias, mis actitudes, mi carácter, mi temperamento, mi comportamiento, todo te lo entrego a ti. Todo lo presento sobre el altar, quema lo que tú quieras y deja solamente lo que a ti te plazca. Entonces esa actitud de perpetuo sacrificio agrada al Señor. Y eso es lo que constituye nuestro verdadero culto, nuestra verdadera adoración. La palabra racional, lógiken, quiere decir nuestra adoración verdadera, fundamental, lógica, razonable. Entonces,
hermano, el venir a la casa de Dios es para hacer eso, para ser renovados, para ser constituidos en gente que pueda ser útil al reino de Dios. Y entonces Él continúa en el versículo 2, ahora podemos entender mejor. Él está desarrollando esa idea de una vida de continua entrega a Dios, para que Dios haga lo que Él quiera con nosotros y mate todo lo que Él quiera y deje solamente lo que Él quiera. Entonces dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir no conformarse? Siskematice es la palabra conformarse. Esa idea, ahí está siskema, esquema, un esquema. Es decir, no se ajusten al esquema del mundo. No dejen que el mundo los configure a ustedes. No dejen que la cultura les diga a ustedes lo que ustedes tienen que creer y cómo tienen que ser y cómo tienen que conducir a su familia, educar a sus hijos, gobernar su vida emocional. No, porque el mundo, como yo decía anteriormente, el mundo está en guerra contra la iglesia y el mundo quiere conformar a la iglesia a su forma de ser. Que la iglesia no hable en contra del mundo, que la iglesia no predique lo que va en contra del mundo, que la iglesia no confronte ni cuestione la cultura. Y desgraciadamente lo que está pasando en este tiempo es que la iglesia sí se está sistematizando, se está configurando conforme a las prescripciones del mundo. Y el apóstol Pablo dice, fíjese que eso no es nada nuevo. 2000 años atrás él dice, no se conformen a lo que la cultura. La palabra, este siglo, la palabra siglo, aeon, A-E-O-N en griego original, quiere decir, no se conformen a esta época. No se conformen a este tiempo, no se conformen a esta cultura. Eon es un tiempo grande, extendido, un espacio de tiempo extendido que dura por un tiempo y que tiene una configuración específica. Entonces Pablo está diciendo, no se ajusten a esta cultura. ¿Okay? No os conforméis a este siglo. ¿Cuál era la cultura predominante? Ya lo dije, una cultura sensual, una cultura indisciplinada, egoísta, animal, a pesar de toda su sofisticación. Dice a los cristianos, no se conformen a ese estilo de vida, sino transfórmense. ¿Ok? Transfórmense, metamorfosté. De ahí viene la palabra metamorfosis, de hecho. Es decir, experimenten una transformación tan grande en su vida que sea como si fuera algo nuevo y diferente. Es la diferencia entre una oruga. Metamorfosis, de paso, es el proceso biológico que una oruga, un gusano, experimenta para llegar a ser una bella mariposa. Eso se llama en la ciencia metamorfosis. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que su transformación sea de tal manera que si ustedes entraron al evangelio como un gusano, un día sean como una mariposa hermosa que vuela por los aires. ¿Saben ustedes que las mariposas vienen de los gusanos? Una mariposa es un gusano que experimentó una metamorfosis y se convirtió después de meterse en un proceso de transformación por un tiempo. Y cuando rompe el cocuyo, sale hecha una bella y aérea y colorida mariposa. ¿Qué diferencia a lo que es un gusano? Una oruga come muchísimo. Antes de entrar en el proceso de metamorfosis, una oruga es un animalito feo, desagradable, que se arrastra por el suelo, comiendo, viviendo para comer. Y llega un momento en que algo dentro de su biología lo impele a meterse dentro de ese cascarón, digamos así. Y ahí se mete, se come a sí mismo, se derrite. Es interesante, todo ese material biológico se derrite, como dice aquí, como un sacrificio vivo. Al derretirse todo el material biológico y se reconfigura. Y poco a poco se va convirtiendo en una alada mariposa. Y entonces rompe ese contenido y sale a la vida transformada. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo usa para lo que nosotros debemos experimentar. Cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, hermanos, venimos así como un gusano, lleno de apetitos humanos y carnales y una mente fallida, egoístas, resistentes a Dios, a pesar de que somos a veces muy educados y muchas cosas, pero entonces se supone que nosotros vengamos a la vida cristiana con un solo propósito, de morir como la oruga y de meternos en el envase de Dios y que Dios nos derrita y entonces salgamos renovados y transformados, metamorfosé.
habiendo experimentado una metamorfosis de vida y de pensamiento. Entonces es esa mente transformada, esa persona transformada que va a agradar a Dios. Y ¿cómo llegamos nosotros, hermanos, a esa transformación total de nuestro ser? Bueno, llegamos a eso a través de un proceso de renovación paulatina, gradual. Esa es la diferencia entre transformación y renovación. Dice aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la idea es, cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, como ustedes ahora están, y yo también, tenemos que someternos a un proceso de renovación diario, paulatino, gradual, persistente, repetitivo. Cada vez que usted lee la palabra, abre la Biblia, cada vez que usted ora, cada vez que usted se somete a un sermón como este, cada vez que usted interactúa con sus hermanos, cada vez que usted toma una clase de discipulado, todo eso va constituyendo un proceso de renovación. Usted va cambiando esquemas fallidos por esquemas divinos, sólidos. Esquemas vanos y destructivos por esquemas funcionales que llevan a una buena vida. Usted entró pensando que, hey, if it feels good, do it, como dicen. Si se siente bien, hazlo. Si no me gusta, no lo hago. Si me cansé de mi matrimonio, lo dejo. Si no quiero darle amor a mis hijos y estoy de mal humor, no se lo doy. Etcétera, etcétera, ¿no? Si quiero hablar mal de mis colegas, lo hago. Si no me quiero someter a la autoridad, no me someto. Y usted viene a la casa del Señor y le dicen, no, sométase toda persona a las autoridades superiores, como yo hablaba con un grupo de hermanos el viernes. Ama a tu mujer, ama a tu esposa, y tu esposa ama a tu esposo. Amar como algo activo, algo que uno hace por una fuerza de la voluntad, no por apetitos emocionales solamente. Sométate a Dios, sujétate al Señor, sujétate a la palabra, vive una vida santa, ejerce amor y compasión con los demás. Todas esas cosas son esquemas nuevos. Y según uno va sometiéndose a la doctrina de la palabra de Dios, la mente de uno se va renovando. Uno saca una cosa vieja y pone una cosa nueva. Saca otra cosa vieja, pone otra cosa nueva. Y es como un proceso de renovación hasta que lo que tú tienes finalmente es algo completamente nuevo. Imagínate si tú coges algo y día a día le vas sacando partes viejas y le vas poniendo cosas nuevas. Llega un día en que lo que tienes va a ser completamente nuevo y diferente. Esa es la metamorfosis, esa es la transformación. Pero a esa transformación se llegó por medio de un proceso de renovación diaria, continua. Y esa renovación viene por medio de la palabra del Señor. Entonces dice, renovaos por medio de transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente entonces viene a ser diferente. Tu entendimiento de la vida, del ser humano, tus emociones, tu matrimonio, cómo tú educas a tus hijos, cómo vives la vida de la iglesia, cómo te comportas con tus compañeros de trabajo, y todo eso, y para qué tú vives, cuál es el propósito de tu vida. Todos esos pedacitos de entendimiento ahora están configurados por la palabra de Dios. Ya tú no vives como viven en el mundo, los gentiles. Tú vives ahora como un hijo de Dios. Y mira lo que pasa. Dice que de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vives tu vida con tu entendimiento siendo continuamente renovado, entregado a lo que Dios quiera como un sacrificio vivo, y Dios te está quemando, te está derritiendo y reemplazándote con otra cosa, tú vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que cuando tú vives una vida que es agradable a Dios, ¿tú sabes qué? Vas a poder entender la bendición de Dios en tu vida. Tu vida comienza a prosperar. El desorden que tú experimentabas antes ahora es reemplazado por una vida ordenada. Tu matrimonio funciona mucho mejor. Tus hijos crecen como plantas plantadas junto a aguas corrientes. Tu salud emocional aumenta. Financieramente eres prosperado. Tu vida material mejora. Tus relaciones con los demás se hace mejor porque el shalom de Dios, la paz de Dios cae sobre tu vida. Y Dios bendice todo
Todo lo que tú siembras en última instancia prospera. Y aun cuando vienen pruebas y dificultades, Dios lo usa para hacerte mejor y más fuerte. Esta pandemia o nos destruye o nos hace mejores. Yo sé que con la ayuda del Señor nos va a hacer mejores. Los hijos de Dios, aún en las tragedias y las dificultades y las pruebas, Dios las usa para crearse hombres y mujeres más fuertes y más como Cristo. Esta pandemia, si la usamos adecuadamente, nos va a quebrantar, nos va a hacer más humildes, nos va a hacer más dependientes de Dios, va a fortalecer nuestra fe, va a obligarnos a descubrir nuevas maneras de prosperar y de ser bendecidos. Como la iglesia esta, León de Judá, ha aprendido una cantidad de trucos nuevos en este tiempo. Y yo creo que somos mejores que antes. Porque a veces decimos, no, la paz de Dios, la bendición de Dios todo te va a ir bien, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. No, lo que pasa es que los hijos de Dios, cuando estamos en la buena voluntad de Dios, todo lo que viene a nuestra vida resulta para bien. ¿Lo dice así el apóstol o no? A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su voluntad. Entonces, sea pruebas, o sea bendición obvia y prosperidad obvia, todo redunda en bendición y fortaleza y gloria para los hijos de Dios. Podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. All right? A medida que nuestra mente se va transformando y siendo cambiada, volvamos, y aquí termino, volvamos de nuevo a Efesios capítulo 4. Para conectar lo que acabamos de hablar. No andéis como los otros gentiles, que ellos andan en la vanidad de su mente, con un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No tienen contacto con la vida de Dios, no tienen intimidad, no tienen conexión con la vida de un hombre o una mujer que camina en el reino de Dios. No tienen acceso a los valores de la fe cristiana, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué dureza del corazón? Porque, hermanos, mucha gente se endurece contra la verdad de Dios. Se les predica el evangelio, saben lo que es bueno, han escuchado la verdad de Dios, pero la resisten, no se doblegan ante ella, no se humillan ante la verdad de Dios. Y entonces su corazón, Dios lo endurece más todavía. Se apartan más de Dios y entonces son endurecidos en el corazón y tienen menos acceso a las bendiciones. Y a esta gente les pasa algo que quizá entonces podremos continuar la próxima vez, el domingo que viene, creo. Que pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia, a selgia, dicen en el griego original, para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra de Dios, y yo pensaba que iba a llegar ahí esta tarde, pero amén, eso es predicar proféticamente, cuando Dios nos dice, la doctrina cristiana al final de cuentas siempre va a terminar en el comportamiento, el tipo de vida que nosotros debemos vivir, la santidad que conviene a la casa del Señor, la disciplina moral, y de eso vamos a hablar, porque a eso que Dios nos llama. Y esto no es para que nos pongamos tensos ni para que nos sintamos condenados, sino que nos sintamos invitados a entrar en esa pureza de vida, en esa santidad a la cual Dios nos llama. Y yo deseo que todos nosotros deseemos ese alimento espiritual de un llamado a una vida que agrade al Señor, que derrita los apetitos de la carne y que permita que entonces podamos comprobar lo que es la buena intención de Dios para nuestra vida. Amén. Bajemos nuestra cabeza un momento. Yo quiero invitar a mis hermanos a reflexionar sobre esto en esta tarde y también proveer un momento en que nosotros consideremos lo que la Biblia nos está diciendo. Dios nos está llamando a una vida de conexión con Cristo, una vida de intimidad con el Señor, una vida que reconozca el señorío de Jesús y que invitemos a Cristo a habitar en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Y todo eso comienza al estar conectados con la vida de Dios. Una cosa es estar ajenos a la vida de Dios, y eso quiere decir estar separados. Otra cosa es vivir en conexión con el Padre, y eso solo viene a través de Cristo Jesús. Eso solo viene a través de una relación personal con Jesucristo, de pedirle al Señor que nos cambie y que comience un proceso
de renovación de nuestras vidas. Yo quiero invitar, si alguien ha venido esta tarde y todavía no ha tenido oportunidad de declarar su apego a Jesús, de reconocer que necesita ordenar su vida con Cristo, que necesita tener paz con Dios a través de Jesucristo. Si no ha tenido esa oportunidad todavía, no queremos que te vayas de aquí sin declarar tu fe en el Señor Jesucristo, sin pedirle al Señor que entre a tu familia, entre a tu vida, se haga Señor y dueño y continua presencia en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida interior. Y eso viene de nuevo invitando a Cristo. Él es el conector entre Dios y tú y yo. Y eso viene, el Señor dice, confesándolo, invitándolo, reconociéndolo como Dios, como Señor, como Salvador. Y quiero invitar, si hay alguien en esta tarde que se siente llamado por el Espíritu Santo a entregar su vida al Señor, quiero invitarte ahora, si quieres levantar tu mano, si quieres declarar a Cristo como tu Señor y Salvador, este es un momento muy apropiado para que lo hagas. Y quiero invitarte a donde estás, levantar tu mano si sientes ese llamado de Dios y confesar tu fe en el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Vamos a tener un momentito aquí esperando. Y te invito a no sentir temor ni sentir reserva acerca de eso. Eso es algo que todo ser humano debe hacer. Y en este día, quizás es el momento que Dios te está diciendo, si no lo has hecho, hazlo ahora. Entrega tu vida al Señor. Si hay alguien, yo voy a estar mirando, levante su mano. No es para yo verlo, sino para que el Espíritu del Señor vea su invitación. Y el Señor dice, yo entraré a tu vida y tendré intimidad contigo y caminarás conmigo. Y podrás entonces tener ese acceso al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que tengas una vida verdaderamente sana y exitosa. Si hay alguien, puede levantar su mano y alguien me puede alertar a ello. Considera este llamado. Es un momento, ahora es el momento de salvación, es el momento de entregar tu vida al Señor. Padre, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos este momento, toca los corazones, habla y convence, Señor, de pecado, convence de ese llamado positivo que tú haces a la vida de tus hijos, a entregarse a ti, a reconocerte como Señor y Salvador. Que nadie salga de aquí inseguro acerca de eso, que nadie salga de aquí inseguro acerca de la naturaleza de su relación contigo. Padre, obra, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por la enseñanza, Señor, que hemos recibido y que tú mismo nos has dado. Y ayúdanos a ajustarnos como iglesia, como individuos, a la palabra, Señor, que tú nos has dado esta tarde. Gracias por este tiempo.